El aire en el estudio de Amara Diallo, en el corazón palpitante de Lavapiés, olía a tierra húmeda, a pigmentos acrílicos y al dulzor persistente del té de menta que siempre la acompañaba. ¿Cuántas grietas invisibles había intentado sanar con oro líquido en su alma antes de atreverse a llamar a las puertas del Olimpo? Sobre el caballete descansaba su última obra bajo el seudónimo de Kintsugi, una escultura abstracta hecha de fragmentos de cerámica rota, rescatados de contenedores y mercadillos, ahora unidos por vetas de resina dorada que no ocultaban las fracturas, sino que las celebraban. Cada línea brillante era una historia de resiliencia, un mapa de cicatrices convertidas en belleza. Era su filosofía, su refugio, y ahora también su pasaporte incierto. Amara repasó mentalmente las palabras de Carlos Benjumea, el crítico de arte cuya reseña sobre Kintsugi en una revista digital había encendido la mecha de la curiosidad en el hermético mundo del arte madrileño. Tu voz merece ser escuchada, Amara. Kintsugi merece ser vista con tu nombre al lado. Carlos, con su perspicacia y su fe en talentos emergentes y diversos, había descubierto su identidad hacía unos meses, y desde entonces la instaba a salir de las sombras protectoras del anonimato. Hoy era el día. Tenía una cita en De la Vega Contemporáneo, la Galería de Beatriz de la Vega, en pleno barrio de Salamanca. Un escalofrío, mezcla de terror y expectación, recorrió su espalda. Conocía la reputación de la galería, exclusiva, elitista, un templo del arte donde solo los consagrados o los exquisitamente conectados parecían tener cabida. Y conocía, por comentarios oídos al pasar, la fama de su dueña. Se miró al espejo. Su piel oscura, herencia de sus padres senegaleses, brillaba bajo la luz del flexo. Su cabello afro, recogido en un turbante de tela wax con motivos geométricos, enmarcaba un rostro de facciones finas y ojos grandes, inteligentes, que hoy reflejaban una profunda melancolía expectante. Vestía unos pantalones sencillos de lino y una blusa blanca, un atuendo pulcro pero modesto, muy alejado del lujo que seguramente imperaba en la calle Serrano. Llevaba consigo su portafolio, lleno de fotografías de sus obras, y una pequeña pieza, un cuenco reparado con la técnica del kintsugi, como ofrenda y declaración de principios. Un amuleto de su abuela, una concha de cauri, descansaba en su bolsillo, su tacto liso un pequeño ancla a la tierra. Mi arte es mi voz, se repitió como un mantra. La galería de la Vega Contemporáneo era exactamente como Amara la había imaginado o temido. Un espacio vasto, de paredes inmaculadamente blancas, donde el silencio era una forma de arte en sí mismo, solo roto por el eco distante de unos tacones sobre el mármol pulido. La luz, fría y cenital, bañaba esculturas minimalistas y lienzos abstractos de gran formato que parecían valer más que el edificio entero donde ella vivía. Una joven asistente, Sofía, la recibió en el mostrador de recepción con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. Tenía la edad de Amara, pero parecía encogida por el peso del ambiente. «Buenos días. Tengo una cita con la señora de la Vega a las 11», dijo Amara, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Sofía revisó una agenda electrónica con una rapidez eficiente. «Ah, sí. Amara Diallo. Un momento, por favor». Desapareció por una puerta lateral, dejando a Amara sola con el arte silencioso y su propio corazón acelerado. Se preguntó si Beatriz de la Vega habría investigado algo sobre ella, o si solo sería un nombre más en una lista, una artista más intentando alcanzar el sol. Beatriz de la Vega emergió minutos después. Era una mujer de unos 50 y tantos, alta, delgada, con un traje de chaqueta color marfil que gritaba exclusividad y un cabello rubio ceniza peinado en un bob impecable. Sus ojos azules, fríos como el mármol que pisaba, la evaluaron de arriba abajo en una fracción de segundo, y Amara sintió como si una persiana metálica hubiera descendido tras ellos. No hubo una sonrisa, solo un leve arqueo de una ceja perfectamente depilada. «Señorita Diallo», dijo, su voz tan pulcra y controlada como su apariencia. El tratamiento de señorita ya marcó una distancia. «Sígame a mi despacho». El despacho de Beatriz era una extensión de la galería. Minimalista, elegante, con una enorme mesa de cristal y una única orquídea blanca como concesión a la calidez. Invitó a Amara a sentarse en una silla que parecía diseñada más para la estética y para la comodidad, mientras ella se acomodaba en su trono de cuero. «Así que, Amara Diallo», comenzó Beatriz, tomando el portafolio que Amara le ofrecía con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse. Lo abrió sin demasiado interés,
pasando las páginas con una rapidez que desmentía cualquier intención de análisis profundo. ¿Y qué tipo de arte hace usted exactamente? Amara intentó explicar su concepto, la filosofía detrás de Kintsugi, la idea de la resiliencia, de encontrar belleza en las imperfecciones, en las historias rotas. Mi trabajo se centra en la memoria, en la reparación, en cómo las cicatrices pueden convertirse en... Sí, muy poético, la interrumpió Beatriz, sus ojos apenas deteniéndose en una fotografía de una de las esculturas más potentes de Amara. ¿Pero esto encaja aquí? ¿Comprende usted el nivel de coleccionistas que manejamos, el tipo de artistas que representamos? Buscamos innovación, sí, pero también una cierta trayectoria, una adecuación al discurso contemporáneo internacional. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia el bullicio elegante de la calle Serrano, como si Amara ya no estuviera allí. Creo que mi obra es contemporánea y tiene un discurso propio, comenzó a decir Amara, sintiendo cómo la frustración comenzaba a teñir su voz. Beatriz la cortó de nuevo, esta vez con una sonrisa que no alcanzó sus gélidos ojos. Verá, querida, el mundo del arte es muy competitivo, y francamente, lo que veo aquí... Hizo un gesto vago hacia el portafolio. Es interesante a nivel artesanal, quizás para galerías más alternativas o de nicho étnico. Aquí buscamos otra cosa. La palabra étnico resonó en el aire viciado del despacho. Amara sintió el golpe, la reducción de su arte, de su identidad, a una etiqueta simplista dictada por el color de su piel. De repente, el teléfono de Beatriz sonó, un tono discreto pero insistente. Ella lo miró y una chispa de animación real iluminó su rostro por primera vez. Discúlpeme un momento, es una llamada importante. Se giró ligeramente, dando a Amara la espalda de forma casi literal. Dígame. Ah, sí, Álvaro, qué alegría. No, aún nada concreto sobre Kintsugi, pero estoy moviendo todos mis hilos. Ese artista es una revelación, su profundidad, su originalidad. Necesito esa exposición, Álvaro. Sería el golpe del año para De la Vega contemporáneo. Haré lo que sea para que Kintsugi exponga aquí. Es la única voz verdaderamente original que he oído en años. Amara escuchaba, petrificada. La ironía era tan cruel, tan afilada, que le costaba respirar. Ella era Kintsugi. La voz original que Beatriz alababa era la misma que estaba siendo silenciada, despreciada, en ese mismo instante, por la misma mujer. El cuenco de cerámica reparada que había traído, que aún sostenía en su regazo, pareció quemarle las manos. Era un fragmento de su alma ofrecido y pisoteado. Beatriz colgó el teléfono, volviendo a su máscara de fría profesionalidad. Bien, como le decía, señorita Diallo. Miró el portafolio sobre su mesa como si fuera un objeto molesto. Lo cerró con un gesto definitivo. Le agradezco su tiempo, pero no creo que podamos colaborar. Le deseo suerte en otros espacios. Se levantó, indicando que la audiencia había terminado. Amara se levantó también, sintiendo un nudo de plomo en el estómago. La humillación era un sabor amargo en su boca. Quería gritar, quería defender su arte, su identidad. Pero las palabras se ahogaban en una mezcla de rabia impotente y una tristeza antigua, familiar. Solo asintió levemente, recogió su portafolio y el pequeño cuenco. Quizás Beatriz tenía razón. Quizás este no era su lugar. Quizás nunca lo sería. Mientras se dirigía hacia la puerta, derrotada, la puerta principal de la galería se abrió y entró Carlos Benjumea. Su presencia elegante y serena llenó el espacio de una energía diferente. Beatriz, al verlo, se transformó. Una sonrisa amplia, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Carlos, querido, ¡qué puntualidad! Justo estaba pensando en ti. Pasa, pasa. Estaba despidiendo a esta señorita. Su gesto hacia Amara fue displicente, casi un barrido. Carlos Benjumea, sin embargo, no miró a Beatriz. Sus ojos se posaron en Amara, en su rostro contraído por el dolor apenas contenido, en el portafolio que llevaba como un escudo roto. Una leve arruga de preocupación apareció en su frente. Amara, dijo Carlos con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad del ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido? Amara levantó la vista, sorprendida por el tono de Carlos, por la familiaridad. Antes de que pudiera responder, Beatriz intervino, su voz con un matiz de impaciencia y confusión. «Carlos, ¿conocías a la señorita Diallo?» Carlos se giró lentamente hacia Beatriz, su mirada ahora penetrante. Vio el portafolio de Amara sobre una mesilla auxiliar, donde ella lo había dejado momentáneamente al saludarlo, y vio el cuenco kintsugi que ella aún aferraba. La conexión fue instantánea. Su expresión se endureció. «Beatriz», comenzó Carlos,
su voz tranquila pero con un filo de acero que hizo que la sonrisa de la galerista vacilara. Parece que has estado muy ocupada esta mañana. Dime, ¿has tenido tiempo de apreciar el extraordinario talento que acabas de tener delante de tus narices? Beatriz parpadeó, desconcertada. Su mirada fue de Carlos a Amara, y de nuevo a Carlos. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Disculpa, Carlos, ¿te refieres a ella? El pronombre, cargado de desdén, flotó en el aire. Su mano hizo un gesto vago hacia Amara, como si espantara una mosca. Me refiero a Amara Diallo, Beatriz, replicó Carlos, cada sílaba precisa y cargada de significado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras se asentara antes de pronunciarlas. O como el mundo del arte, ese que tanto ansías impresionar y del que tanto presumes conocer sus secretos, la conoce, Kintsugi. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi palpable. Se podría haber oído caer el polvo de oro de las obras de Amara. El rostro de Beatriz de la Vega pasó por una gama de colores que rivalizaba con la paleta más experimental. Del rosa de la confusión al blanco del shock y de ahí a un verde pálido de puro pánico. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido emergió. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora eran dos pozos de incredulidad y un horror creciente. Miró fijamente a Amara, como si la viera por primera vez, como si intentara reconciliar a la joven negra modestamente vestida que tenía delante con la figura mítica, el genio anónimo, que había estado persiguiendo con tanta avidez. «¿Kintsugi?» logró balbucear finalmente, la palabra un susurro ahogado. «No, no puede ser. Kintsugi es... No pudo terminar. ¿Qué era Kintsugi en su mente? ¿Un hombre europeo, excéntrico y canoso? ¿Una figura envuelta en el misterio que alimentaba su esnobismo? Ciertamente, no la mujer que tenía delante, a la que acababa de humillar con tanta suficiencia. Amara permaneció en silencio observando el desmoronamiento de Beatriz. El dolor seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de vindicación, una calma fría que la recorría. Ya no sentía la necesidad de gritar. La verdad, como el oro en sus esculturas, estaba haciendo su trabajo, iluminando las grietas. Carlos, impasible, dio un paso hacia la mesilla donde descansaba el portafolio de Amara. Lo tomó con cuidado y extrajo una fotografía de una de las piezas más emblemáticas de Kintsugi, una que había sido portada de su artículo. Luego, con un gesto delicado, tomó el pequeño cuenco que Amara aún sostenía. «Esta pieza, Beatriz», dijo Carlos, mostrando el cuenco. «Esta técnica, esta firma inconfundible, esta alma, es Kintsugi, y esta mujer», girándose levemente hacia Amara, «es la artista». Amara Diallo es Kintsugi. La asistente Sofía, que había estado observando la escena desde la distancia con creciente alarma, ahogó un grito y se llevó una mano a la boca. Incluso los clientes que curioseaban en la sala principal parecían haber notado la tensión y se habían detenido, expectantes. Beatriz de la Vega se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. Su impecable fachada se resquebrajaba visiblemente. La comprensión la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No solo había insultado y despreciado a un artista, había insultado y despreciado al artista que representaba su mayor ambición, la clave para el prestigio que tanto anhelaba, y lo había hecho por el más burdo de los prejuicios. Yo no lo sabía, susurró Beatriz, su voz apenas audible, la mirada fija en Amara, una mirada que ahora mezclaba el horror con una incipiente y patética súplica. Si lo hubiera sabido, señorita Diallo Kintsugi, aún podemos hablar, ¿verdad? Un malentendido. Amara la miró fijamente. La calma que la envolvía ahora era su armadura. El poder había cambiado de manos, no por un grito, sino por la simple fuerza de la verdad. Recordó todas las veces que se había sentido pequeña, invisible, juzgada antes de ser escuchada. Recordó las palabras de su abuela: «La dignidad es el único oro que nadie te puede robar si no lo permites». Dio un paso adelante, y Beatriz retrocedió instintivamente. «No, señora de la Vega», dijo Amara, su voz suave pero resonando en el silencio cargado del despacho. «No fue un malentendido. Usted fue muy clara». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. «Usted no vio mi arte, no vio mi portafolio, no me vio a mí, solo vio el color de mi piel y sus propias suposiciones. Y eso», su voz se endureció sutilmente, «dice mucho más de su criterio como galerista y de usted como persona que cualquier obra que yo pudiera haberle mostrado». Beatriz abrió la boca para replicar, para excusarse, pero las palabras se negaron a salir.
Parecía una figura de cera derritiéndose bajo un sol implacable. La humillación era total, pública, dentro de las paredes de su propio templo de vanidad. Carlos Benjumea observaba la escena con una expresión grave pero satisfecha. Sabía que la noticia correría como la pólvora por el mundillo artístico. La reputación de Beatriz de la Vega, construida sobre cimientos de exclusividad y ahora expuesta en su prejuicio, sufriría un golpe del que difícilmente se recuperaría. Amara tomó una respiración profunda. «No necesito exponer en una galería donde mi piel es evaluada antes que mi talento», continuó. «Mi arte, el arte de Kintsugi, trata sobre la belleza de las fracturas y la fuerza que se encuentra al repararlas. Quizás usted tenga ahora algunas fracturas propias sobre las que reflexionar». Con esas palabras, Amara Diallo se giró. Tomó su portafolio. Tomó su pequeño cuenco, que ahora se sentía ligero como una pluma en sus manos. Miró a Carlos y le dedicó una pequeña, casi imperceptible sonrisa de gratitud. Él asintió, un gesto de profundo respeto. Juntos, Amara y Carlos salieron del despacho, dejando atrás a una Beatriz de la Vega devastada en medio de las ruinas de su arrogancia. Sofía, la joven asistente, los vio pasar. Había lágrimas en sus ojos, pero también una chispa de algo parecido a la admiración dirigida a Amara. Quizás, solo quizás, algunas semillas de cambio habían sido plantadas incluso allí. Al salir de la galería, de la Vega contemporáneo y pisar de nuevo las concurridas aceras del barrio de Salamanca, el sol de la tarde madrileña pareció abrazar a Amara con una calidez nueva. El aire olía a tilos en flor y al bullicio de la vida, y por primera vez en mucho tiempo, Amara sintió que sus propias fracturas, aquellas invisibles que había llevado durante tanto tiempo, comenzaban a brillar, no con la tristeza de la herida, sino con la luz dorada de la autoafirmación. El aire olía a tilos en flor y al bullicio de la vida, y por primera vez en mucho tiempo, Amara sintió que sus propias fracturas, aquellas invisibles que había llevado durante tanto tiempo, comenzaban a brillar, no con la tristeza de la LAM. La historia de lo ocurrido en la galería se difundió con la rapidez del fuego en las redes sociales y los círculos artísticos. Beatriz de la Vega rechaza a Kintsugi por racista. Era el titular no oficial que resonaba en todas partes. Otras galerías, más audaces, más inclusivas, o simplemente más astutas al ver el valor ahora revelado de Amara Diallo, comenzaron a contactarla. Meses después, en una antigua nave industrial rehabilitada en el barrio de Arganzuela, se inauguró la primera exposición individual de Amara Diallo, Kintsugi. El espacio, gestionado por un colectivo de artistas que primaba la diversidad y la voz auténtica, estaba abarrotado. Gente de todos los orígenes, edades y colores de piel recorrían las salas, admirando las esculturas que hablaban de resiliencia, de memoria, de la belleza indómita que surge de las quiebras. Amara, radiante, con un vestido que combinaba telas africanas con un diseño contemporáneo, observaba a la multitud, su corazón rebosante. Carlos estaba a su lado, sonriendo. Incluso Sofía, la exasistente de Beatriz, había acudido y le entregó a Amara un pequeño ramo de flores silvestres con una nota que simplemente decía «Gracias». Amara sabía que este era solo el comienzo. El camino seguiría siendo un desafío. Pero ahora caminaba con la certeza de que su voz, su arte y el color de su piel eran todos parte de una misma identidad valiosa e inquebrantable. Las fracturas, al fin y al cabo, solo hacían que el oro brillara con más intensidad. El juicio limita, el respeto empodera. Y en la belleza de esa verdad encontró la fuerza para seguir creando, para seguir sanando, para seguir siendo, simplemente Amara.